Un gran saludo reciban todas y todos ustedes de su programa El Revolcón Internacional, que se transmite por su tercer canal. Antes de continuar, los invitamos a que se suscriban tanto a este programa como a su tercer canal, que toquen la manito o la campanita con el dedito hacia arriba y también que dejen sus comentarios. Entonces, empecemos. Pero antes que todo, quiero recordarles que en Gaza, en la tierra palestina, Israel, con el apoyo principalmente de Estados Unidos, está cometiendo un gran genocidio, una limpieza étnica que la gran prensa trata cada día de hacer olvidar. No nos olvidemos, por favor, de todos los miles de niños, de mujeres que han sido asesinados. Además, es el principal cementerio de periodistas que ha existido en la historia de la humanidad. En el programa anterior les hablaba de cómo comenzó el paramilitarismo en Colombia, porque se tiene la idea de que el paramilitarismo, estas hordas de asesinos y narcotraficantes, comenzaron con Álvaro Uribe Vélez. No, no fue así. Como se los mostré en el programa pasado y lo pueden volver a mirar y además compartir. Bueno, en el programa pasado también quedábamos en 1969, en abril, cuando el ejército colombiano sacó, o la dirección, el Comando General de las Fuerzas Militares expidió el reglamento de combate de contraguerrillas, algo reservado, clandestino, que da el pie para la creación de los grupos paramilitares o de las autodefensas, como ellos quisieran llamarlo, donde enrolaban a las juntas de acción comunal y juntas de defensa, particularmente también en el campo. Entonces, ahora vamos a continuar este breve repaso de lo que ha sido la conformación de los grupos paramilitares que hoy en día hacen parte de la base del Estado colombiano. Así el presidente Petro esté en el gobierno, pero es una realidad. Igualmente, que hacen parte de la sangre y de la defensa de este narcoestado colombiano. Vamos a 1978, cuando llega a la presidencia Julio César Turbay Ayala. Con él comienza una represión masiva en todo el país y él decreta el Estatuto de Seguridad Nacional, supuestamente para acabar con las guerrillas, principalmente a la del M-19, pero que esto toca a todo aquel dirigente político, dirigente social, hombres, mujeres. Durante este gobierno nace en Colombia la Triple A, que significaba la Alianza Anticomunista Americana, que era una réplica creada en Argentina en 1973. La AAA nace para amenazar a muchos abogados que defendían presos políticos, pero también para asesinar a dirigentes populares. Cuando se destapa eso, cuando llegan a las investigaciones años después, se descubre que la AAA estaba manejada desde el Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia Charly Lozano, el BINSI, y que las órdenes estaban dadas desde el alto mando militar. Durante el gobierno también de Turbay Ayala, el 2 de diciembre de 1981, en Cali y sobre el Estadio Pascual Guerrero, donde se jugaba un importante partido, una avioneta lanzó miles de volantes, donde se anunciaba que más de 200 narcotraficantes se habían unido para acabar con los secuestradores. Eso se hacía porque unos días antes la familiar de uno de los clanes de la mafia colombiana en Medellín, los Ochoa, había sido secuestrada. Pronto se dio cuenta que se había sido el M-19. Lo particular del asunto es que muy, pero muy rápidamente se dio cuenta de que para estos narcotraficantes estaban trabajando en unión con el ejército de Colombia, particularmente en Medellín. Así fue rápidamente recuperada esta señora Ochoa, pero desde ese momento quedó concreto y preciso la unidad de los narcotraficantes con las fuerzas militares colombianas. Desde ese momento se comenzó
frente a los colombianos y no se ha acabado hasta el día de hoy. El gobierno siguiente fue de Belisario Betancur. Este hombre llegó hablando de paz, se pintaron palomas por todo el país, les recuerdo para quienes no vivieron estas épocas, se dio libertad a muchos de los presos políticos y la paz en Colombia era una palabra mágica y todo el mundo creyó en eso. Pero mientras Belisario Betancur hablaba de paz, comenzaron las detenciones, desapariciones de manera masiva y sistemática en Colombia, tal como había sucedido en Argentina. Fueron miles de desaparecidos. La primera detenida desaparecida que se tenga en cuenta fue de Omaira Montoya, una militante del Ejército de Liberación Nacional. Es que con Turbay Ayala el ejército llegó a tener muy mala imagen a nivel mundial. Por eso, con Belisario Betancur, lo que comienzan a aparecer son que quien hace las detenciones, desapariciones y los asesinatos son alguienes que no dan la cara. Son paramilitares, sicarios, pistoleros a sueldo, escuadrones a la muerte, a escuadrones de la muerte, perdón. Y el ejército no sabía, el ejército estaba porcito supuestamente contra un rincón, no sabía lo que estaba sucediendo. Simplemente eran los mismos, ellos daban las órdenes, ellos también mataban y conseguían paramilitares y sicarios para hacer los asesinatos. Pero así se lavaban las manos y a nivel internacional se fue creando esta imagen de paramilitares. Pero hay algo pero muy importante que destacar en esta historia del paramilitarismo en Colombia. Y no tiene que ver con Colombia, tiene que ver con Nicaragua. En 1979 triunfa la revolución, triunfan los sandinistas, triunfa la revolución sandinista, expulsan al dictador Somoza y automáticamente el gobierno de Estados Unidos se opone a esto. Primero Carter, que ya iba a terminar su gobierno, y luego Ronald Reagan y George Bush. Ronald Reagan declara al narcotráfico como un peligro para la seguridad nacional y nombra a su vicepresidente, a George Bush, al frente del Grupo Especial de Terrorismo y el Grupo Especial de Narcotráfico. Y se declara la guerra al narcotráfico, y supuestamente para perseguir a los narcotraficantes colombianos. Pero ¿qué pasaba? Que ya desde comienzos de los 80, apenas comenzando el gobierno de Ronald Reagan, su gente, la gente de Bush, del vicepresidente Bush, Bush padre, estaban ya negociando con estos narcotraficantes que eran principiantes, lo que después pasó a llamarse el clan, los carteles de Medellín y de Cali. Y hacen, que creo que en otras ocasiones les he contado, hacen una relación entre la CIA, el Departamento de Estado, el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos, para que estos narcotraficantes colombianos, que no eran lo que llegaron a ser, les entregaran cocaína. La CIA les entregaba armamento y les permitía la comisión que manejaba el vicepresidente Bush que tuvieran sus propias vías para que entraran su propia cocaína a Estados Unidos. La cocaína que los narcotraficantes colombianos del cartel de Cali y cartel de Medellín, que fueron los propios Estados Unidos que les nombraron como carteles, la cocaína que esos carteles entregaban a la CIA, llegaban a aeropuertos en El Salvador, en Honduras y en Guatemala, y de ahí eran entrados por aviones de la CIA a Estados Unidos, donde se vendía, y con ese dinero se compraban armas para la contrarrevolución que combatía al gobierno sandinista. Esto no es invento mío, eso está muy claro en un informe de John Kerry. John Kerry, le recuerdo, fue el jefe del Departamento de Estado durante el gobierno de Obama. John Kerry en esos momentos, en los 80, era un senador y estuvo al frente de las investigaciones. Eso ustedes lo pueden encontrar en internet. El informe Kerry que salió en 1988, se hizo público. Esto fue parte fundamental del paramilitarismo en Colombia. Hay una frase de un hombre de la CIA que fue interrogado en el Senado para esta investigación y él dijo, nosotros hicimos de delincuentes, lo hicimos grandes terroristas y grandes narcotraficantes. Está en el informe Kerry y habla de el paramilitarismo en Colombia. O sea, el vicepresidente Bush padre,
el gobierno de Ronald Reagan, la CIA, el Consejo Nacional de Seguridad de ese momento de Estados Unidos, tienen que ver demasiado con la formación del paramilitarismo y del terrorismo del paramilitarismo en Colombia. Tienen que ver muchísimo en el desarrollo del narcotráfico en Colombia y tienen que ver muchísimo con lo que el resto que les voy a contar. Hay algo que se debe tener muy en claro. Para Estados Unidos, las drogas, se llamen cocaína, marihuana, el opio, nunca ha sido un problema. Así la publicidad de ellos, sus campañas contra las supuestas drogas, eh, a veces nos han copado, pero nunca ha sido un problema. Porque si fuera un problema real y realmente lo combatieran, ya se hubiera combatido hace mucho tiempo y no existiera tanto drogadicto en Estados Unidos principalmente y en Europa también, pero sobre todo en Estados Unidos. Porque la droga es como una camisa. Se produce porque se necesita. Y si no, no se produciera. Pero bueno, este no es el caso. ¿Qué pasó entonces? ¿Cuál ha sido el real enemigo para Estados Unidos? Lo que ellos catalogan el comunismo, o sea, todo lo que se opone a sus intereses. Así no se llame comunismo. Puede ser un progresista, puede ser un simple dirigente social, pero que se opone a sus intereses y a los intereses de sus transnacionales. Entre 1985 y el 2002 se dio el mayor genocidio político que ha existido, uno de los mayores genocidios políticos que ha existido en el mundo, que se dio contra la Unión Patriótica. Que la Unión Patriótica nace de los convenios entre el gobierno de Belisario Betancur y las FARC y el Partido Comunista. Más de 4.000 personas fueron asesinadas. En esto tiene que ver el paramilitarismo, porque fueron paramilitares, pero entiéndase y repito, paramilitares que han llevado la directiva de los militares, del alto mando militar colombiano y de los responsables políticos y de la oligarquía colombiana, además de las transnacionales que han necesitado el paramilitarismo para lo que se ha necesitado el paramilitarismo desde la década de los 20 del siglo pasado, para vaciar los campos, para apoderarse de las tierras de los campesinos. Y en este tiempo, del 1985 al 2002, que fue el gran genocidio contra la Unión Patriótica y contra otros grupos de oposición, como Luchar y el Frente Popular, si hubo una persona que le dio espacio al paramilitarismo en Colombia en su relación con las fuerzas militares, como brazo derecho de las fuerzas militares, fue el presidente Virgilio Barco, que estuvo entre 1986 y 1990. Otro punto importante en este recuento fue cuando en 1987 llegaron a Colombia los mercenarios israelíes. Pero no eran tan mercenarios, no, porque ellos venían pagados, no solamente por narcotraficantes y terratenientes como el señor Uribe, Álvaro Uribe, sino también por las grandes transnacionales y con el visto bueno del gobierno colombiano y el visto bueno del gobierno de Israel. ¿Qué vienen a hacer ellos? Ellos vienen a hacer lo que ya había comenzado a hacer Estados Unidos y la CIA. Vinieron a perfeccionar a los paramilitares colombianos. A eso vinieron. Y ahí es cuando comienza a aparecer la mano de Álvaro Uribe Vélez como terrateniente para combatir a la izquierda colombiana. No solamente a la guerrilla, como se ha dicho. Y llegamos a 1994, cuando el presidente César Gaviria crea las Convivir. Las Convivir fueron la parte que complementó aquello que había creado el alto mando militar en 1969, con lo cual comenzamos este programa y con lo cual terminamos el anterior, que fue la unidad nuevamente legalmente expuesta entre civiles y militares, las Convivir, y de la cual la principal zona donde se desarrolló o donde se lanzó realmente fue en Antioquia. Y ustedes muy bien saben de manos de quién fue, del señor Álvaro Uribe Vélez. Las Convivir fue la legalización del paramilitarismo en Colombia, del nuevo paramilitarismo, de este paramilitarismo ya profesionalizado,
de este paramilitarismo que se había convertido ya en brazos, piernas, oídos y una parte del corazón del Estado narcoparamilitar colombiano. Y para terminar este breve recuento del paramilitarismo en Colombia, no hay que olvidar una fecha y algo muy, muy importante, porque es lo que expandió el paramilitarismo a nivel nacional como estrategia de acabar con las fuerzas guerrilleras y con todo lo que se decía que apoyaba a las guerrillas. Pero lo que hizo fue una matazón a nivel nacional contra todo aquel que se volvía un obstáculo en los territorios. O sea, nuevamente, la limpieza de los territorios para que no tuvieran oposición las transnacionales en ubicarse, y narcotraficantes, latifundistas y la gran oligarquía agrícola colombiana se apoderaron de los territorios. Estoy hablando de 1997 y el Plan Colombia, un plan de Estados Unidos, redactado en Estados Unidos, que llegó al Congreso colombiano para ser aprobado en inglés, ni siquiera tuvieron la dignidad de traducirlo, y que trajo miles de millones de dólares a este país. El pretexto fue uno solo: la guerra a la cocaína. Y eso no fue. El pretexto realmente no fue pretexto. Este dinero sirvió para armar a los paramilitares en todo Colombia, regarlos por todo el país. Y dentro del Plan Colombia lo que se expande son paramilitares que ya estaban desde atrás. Tenemos los hermanos Castaño, tenemos a Mancuso, que ahora llegó y él puede hablar mucho más de esto. Y toda esta cantidad de paramilitares asesinos genocidas que trabajaron mano a mano, como ustedes lo pueden ver en todos esos informativos del Tercer Canal, como ustedes lo pueden escuchar en algunas radios y ver en algunas televisoras. Con el Plan Colombia, creado en 1997, realmente el paramilitarismo se expandió. Y donde Israel tiene una gran responsabilidad, porque muchos de los jefes paramilitares y muchos de los mandos militares que después pasaron a trabajar directamente con los paramilitares fueron entrenados en Israel. Los Castaños son prueba de ello. Les he dado en estas dos emisiones, particularmente en esta última, los puntos para mí más importantes de la historia del paramilitarismo en Colombia. Este narcoparamilitarismo, porque así es, narcoparamilitarismo, que es de los que está manejando el Estado colombiano y con el que está luchando el presidente Petro, una lucha bastante vil, que parece así esté golpeando al narcotráfico con grandes capturas de cocaína, pero el paramilitarismo está vivito ahí. Y también es cierto que para golpear al paramilitarismo hay que golpear al narcotráfico. Ojalá el presidente Petro logre avanzar en esto. El problema, como le he dicho, es que el paramilitarismo sirve a una gran parte del estamento del Estado colombiano, sirve a los intereses de Estados Unidos y a sus transnacionales. También sirve a la OTAN, porque quien cuida muchas bases de la OTAN y de Estados Unidos son paramilitares. No es más por esta ocasión. Un gran saludo. No se olviden de suscribirse, no se olviden de tocar la manito o la campanita. Y hasta una próxima. Que esté muy bien. Apoya el trabajo periodístico del Tercer Canal. Ingresa a la app o a www.nequi.com. En la app ve al signo pesos y elige la opción enviar plata o a la opción recargar. Recuerda que en la página web escoges la opción recargar. Ingresa a la aplicación o a la página web de DaviPlata. Dale clic a la opción pasar plata. Elige la opción a otro DaviPlata, llena los datos y digita el número de cuenta 304-271-5010. Continúa los pasos y confirma tu aporte y listo. Juntos visibilizamos la otra Colombia. Si te gusta nuestro contenido y no quieres perderte nada de la agenda alternativa, suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Recuerda darle like a este video y por supuesto compartirlo con tus familiares, amigos y conocidos. Así juntos visibilizamos la Colombia profunda. Recuerda, somos el Tercer Canal, la voz de los que no tienen voz.